Buenas noches. Hoy día tenemos una charla que va a ser un poco corta y tiene varias aristas, digamos, ¿no? Pero ha habido una inspiración especial para llegar a ella. Entonces, hoy día voy a hablar de algo que se sucedió por casualidad, una cosa que es una hipótesis que yo pongo. Estaba tratando de hacer una charla sobre otra cosa y al hacer esa charla me tropecé con un par de sobres que me hicieron pensar en algo más grande. Y esa es la razón. Entonces he llamado esta charla Demoras en la distribución de las primeras estampillas del Perú y el retiro de las marcas francas. En realidad, cuando hemos tenido estas charlas acerca de la UPU, por Gerardo de México y Marisol de Chile, que han sido funcionarios, a mí como que se me despertó un poco, se me abrieron los ojos, porque en realidad yo creo que lo que nosotros coleccionamos como filatelistas es el resultado, es lo final. Y por lo menos yo no apreciaba, no entendía o simplemente lo ignoraba todo el proceso organizativo que hay para llegar a ese producto final, que puede ser la entrega de una carta, una estampilla, un matasello, todo eso. Nosotros nos enfocamos en el fin, pero a veces no entendemos parte del proceso y eso va a ser parte en realidad de lo que vamos a hablar aquí, que es la cadena de suministros. Al final de cuentas creo que ese es el punto crucial de lo que va a ser esta presentación. Entonces, en primer lugar, hoy día es las fiestas patrias del Perú, así que ahí nací yo y felices fiestas a todos los peruanos, que no esperaba que ninguno venga porque de hoy día es feriado y mañana también. Así que lo dejo ahí. En alguna charla anterior también hablaba de documentar la historia filatélica de nuestros países y cada vez que hable algo creo que voy a traer algo a colación para acordarme y para realmente ser agradecido. Y este bonito patio que se ve aquí es el patio central del Correo, de la Administración Central de Correos en Lima. Los que vayan a Lima en octubre, a una cuadra, está el edificio de Correos. Y en ese edificio de Correos, en los dos por tres portones grandes, o tres rejas grandes que tienen a la entrada, detrás está este patio. El edificio de Correos está cerrado porque lo están remodelando, casi todo el centro de Lima lo están remodelando y lo están poniendo en valor de una manera increíble. La última vez que estuve allá, la directora del Museo Postal, la doctora Patricia Champa, me tuvo la cortesía de darnos a mi esposa y a mí un paseo por todo lo que están haciendo dentro de lo que fue el edificio del Correos y realmente va a ser como museo espectacular. No quiero hacer el spoiler ahí, pero todo el edificio prácticamente va a ser el museo. Es una cosa gigante, grande, fantástica. Yo estoy esperando con ansias ver esto. Volviendo a este patio, en el año 1973, la Asociación Filatélica junto con el Museo Postal decidieron hacer lo que se llamó los canjes dominicales. La puerta aquí atrás es la puerta del Museo Postal y aquí en la puerta siempre habían estos buzones que eran de los buzones donde se pusieron las primeras estampillas en 1858. Pero este patio es el alma mater de los filatelistas peruanos. Aquí muchísimos aprendimos a ser filatelistas. Ahí recuerdo innumerables conversaciones todos los domingos con las personas pues, que realmente conocían de esto, ¿no? Cuando vieron un muchacho que iba ahí con mucho entusiasmo. Luis Paredes, Luis Guzmán, Fernando Díaz, Efio, Baldassare, Marilú, muchísimas personas que conocían muchísimo. Y ahí, esta es la universidad, el alma mater de los filatelistas peruanos, y yo creo que tiene que ponerse en esa dimensión. El patio este está cerrado, pero el espíritu no. Y hoy día hay un grupo de WhatsApp que lo han renombrado Filatelia en el correo, por mucho tiempo lo tenían nombrado como patio de correos. La misma dinámica de todos y lo llaman así, este es el chat de todos. O sea, también la parte de la virtualidad ha llegado y esa dinámica, ese sentimiento de preguntar y responder y todas esas cosas que vienen de colación están ahí, así que este es el patio. Quienes vayan en octubre a Lima y de hecho van a tener un paseo por el centro de Lima, pasen por esto, por fuera lo van a ver o de repente hasta algo pueden, alguna sorpresa podrán coordinar. Y si entran en esta sala van a ver esta carreta y si miran al frente van a encontrar un sticker de mi oficina. La doctora Patricia Champa tuvo la gentileza de permitirme hacer eso y dejarlo ahí. Bueno, ahí nos movemos. Esta es la charla 789 y en realidad está basada en un artículo que he escrito para el próximo número de Filatelia Peruana. Filatelia Peruana es la revista de filatelia del Perú y se ha impreso desde 1949, es el órgano oficial de la Asociación Filatélica Peruana
y todos los artículos originales de investigación sobre filatelia del Perú los encuentran aquí. Este de lo que voy a hablar ahora, modestamente también va a estar ahí. Hay un proyecto que están dando para llevar todas las revistas peruanas digitalizadas al website de Filatelia Peruana y este es el link para quienes quieran ir. Pero no es la primera vez que se hace, eso ya se hizo hace 20 años en esta página anterior que tenemos del Perú Philatelic Study Circle. Ahí les dejo el link también. Y prácticamente todo lo que se puede y se conoce de documentación de filatelia peruana, todas las revistas filatelias peruanas, Perú Filatélico y todo lo anterior, todo está acá digitalizado. Son más de 135.000 páginas de información y está abierto para cualquiera. Si coleccionan Perú o quieren tener referencia de Perú, ahí lo van a encontrar todo, hay muchísima información. Y hay un proyecto que no quiero hacer el spoiler del proyecto, pero el proyecto incluye un QR y lo dejo ahí porque van a haber noticias interesantes y dejaré que en su momento quienes están trabajando en eso lo informen. Hablamos del Perú, hablamos del patio de correos de 28 de julio, día importante, es las fiestas patrias del Perú, pero también personalmente un día como hoy, hace 94 años nació mi madre en el 28 de julio, coincidentemente con la primera exposición filatélica que hubo en el Perú, que también fue el 28 de julio de 1931. Entonces, la filatelia como dinámica nos trae muchísimas cosas a colación y como decía en un principio, esta charla en realidad es, a mi criterio, más sobre la cadena de suministros o el supply chain de las cosas que el correo necesita para crear un producto, porque al final de cuentas lo que nosotros vamos a coleccionar era ese producto. Entonces vamos a mirar del producto para atrás. Y hablando del producto para atrás, esta charla empieza en el periodo prefilatélico porque hay que entender cómo se veía la manera de que el correo coleccionaba los dineros necesarios para continuar con sus operaciones como debería ser, ¿no? Entonces, como ya sabemos, periodo prefilatélico habían dos formas de pago. La forma por cobrar, una persona enviaba una carta, la enviaba y quien la recibía elegía pagarla o rechazarla y no recibirla. Hubieron abusos de eso y esos abusos generaron la iniciativa de tener estampillas en otro país y bueno, es solamente tangente información. Y la segunda parte era el prepagado. El prepagado en el Perú, como en muchos lugares, se caracterizaba por llevar una marca adicional, que era la marca franca. Entonces acá tenemos los dos casos, el por cobrar, que a veces tenía el porte a pagar o el peso. Las que no tienen nada, por lo general, eran porte simple y cuando llegaba las pesaban nuevamente para estar seguros de que eso es lo que deberían cobrar. Y el prepagado ya venía con un franca. Entonces, el franca es lo que realmente vamos a enfocarnos, porque el franca incluye el protocolo de franqueo prepagado. Vamos a enviar algo. Y el franqueo prepagado con estampillas se implementó en el Perú. Esto es anterior a las estampillas, pero como proceso o como capacidad de pagar por anticipado se formalizó para todas las cartas el 10 de marzo de 1858 con todas las con la introducción de las nuevas estampillas litografiadas. A la implementación de las estampillas, las marcas francas ya no tenían razón y estas tenían que ser devueltas a la administración principal de correos. Más adelante voy a especificar los detalles, pero ese es el punto crucial. Las estampillas reemplazan esta marca franca. Entonces, para que las estampillas reemplacen las marcas francas, tiene que haber un proceso de logística, tiempos y distribución. Este es un mapa del Perú en 1870 con la distribución de estampillas localidades y distritos postales que existían en el Perú. 20 distritos postales, no recuerdo exactamente cuántas oficinas, pero estas se dividían obviamente en Lima, la administración principal. Habían administraciones principales en cada uno de los distritos postales, administraciones secundarias y las que tuviesen mayor densidad de pueblos remotos tenían lo que se llama la receptoría. Entonces, para proveer de cualquier cosa,
la cadena de distribución era de la oficina principal en Lima a las oficinas principales de los distritos postales. Cada una de ellas tenía la responsabilidad de enviarla a sus oficinas secundarias. Cada una de las oficinas secundarias tenía la responsabilidad de enviarlo a sus receptorías. Entonces era la cadena que existía para poder abastecer de los suministros, me imagino, necesarios para todo esto. Dejamos la cadena ahí y nos vamos a los tiempos y logísticas de la implementación del franqueo previo con estampillas. En el Perú hubo un periodo de prueba con las estampillas de la Pacific Steam, que la Pacific Steam imprimió, pero nunca puso en circulación porque ninguno de los cuatro países en la costa del Pacífico le permitió. Y finalmente se las terminó cediendo al administrador postal de Perú, José Dávila Condemarín, para que se use a periodo de prueba por 3 meses. Estas solamente circularon entre Lima, Callao y Chorrillos de diciembre 1 del 57 a marzo 9 del 58. La administración postal, a darse cuenta de que esto era algo que le facilitaba sus operaciones con mucha eficiencia, para el 10 de marzo emiten estas tres estampillas de un dinero, una peseta y medio peso para uso a nivel nacional. Estas reemplazan a las Pacific en Lima, Callao y Chorrillos, son desmonetizadas y estas vienen a empezar a ser distribuidas. Y esa es la razón principal. Yo creo que no todas estas oficinas que vemos aquí se abastecieron antes del 10 de marzo. Y esa es la razón de esta charla y esa es la razón de los dos sobres que vamos a ver, pero de esa razón de ese producto final nos vamos a ir atrás por qué es que sucede y cuáles son las características más o menos que sucedió eso. Las estampillas aquí, como estamos viendo, entonces estas estampillas entran en circulación el 10 de marzo y este es el calendario de 1858 en los 4 primeros meses. A partir del 10 de marzo que tenemos aquí, se supone que todas las oficinas postales debieron tener estampillas, pero no fue así. He encontrado 2 sobres, me imagino que hay más, pero estos también pienso que pasan desapercibidos, 2 sobres. Este certificado de Cajabamba, que sale de Cajabamba el 28 de marzo. Coincidentemente es un domingo, pero aquí está, remite Pablo, sale el 28. En realidad este es de repente cuando el postillón o quien fuera la llevaba para la próxima oficina postal, porque acá tiene otra fecha que no puedo ver bien, pero pareciera decir 3 de marzo. Si fuese 3 de marzo es anterior a la estampilla, pero saliendo después debería tener la estampilla. Entonces esta carta que no lleva la estampilla, pero lleva una marca franca, es certificada y tiene este nuevo matasello que no fue conocido antes, estaría dentro de esta característica de que esto me dice a mí, me sugiere a mí de que para el 28 de marzo, aún en Cajabamba, no habían llegado las estampillas. Pero no es el único caso. Hay un caso más. Este otro caso es de Tarma y está fechado el 12 de abril del 58, ya 30 y tantos días después. Y la misma operación. Viene un Franca, viene un Tarma y tiene este 2 que es la nueva tarifa, igual que este tiene el 2 que es la nueva tarifa. Estos son 2 casos, pero como vimos había muchísimas oficinas postales, pero muchas de esas oficinas postales, las principales, sobre todo en la costa y ciudades principales, ya tenían estampillas. Aquí hay uno, por ejemplo, de la colección de Carlos Brenis, en el Callao, está fechada abril 8 y obviamente ya tiene la estampilla. Callao Lima, este fue de los primeros. Pasco, que era la oficina principal creo que era el quinceavo, no recuerdo exacto, el distrito postal, ya había recibido las estampillas. Esta está fechada el 26 de abril. Interesantemente, Pasco era la oficina de administración principal del mismo distrito donde Tarma era administración secundaria. Entonces, Pasco, la administración principal, ya tenía las estampillas para esta fecha y de repente no las mandó a Tarma o estaban en proceso de llegar a Tarma. Bueno, eso es una cosa coincidente. Entonces, nuevamente, ¿no? La cadena de suministros y distribución. Entonces, yo he encontrado 2 casos, me imagino que hay más casos y
empíricamente basado solamente en la cantidad de sobres que yo he visto a través del tiempo y algo de, digamos, de intuición e interpretación, me he formulado que quizás esta sea una explicación lógica de lo que estamos viendo, ¿no? En primer lugar, las marcas francas del periodo prefilatélico caducaban cuando entraban las estampillas. Y si tomamos las cosas literalmente, digamos, de acuerdo como las hemos visto en los sobres y en las anotaciones de correos, si se siguieron usando después del 10 de marzo es porque las estampillas aún no habían llegado. Otra cosa que en el punto 2 que era realmente la charla que yo quería hacer, una sobre tintas azules. Y en algún momento pedí mucha información para tratar de hacer un paralelo, recibí información de diferentes países, de Chile, de Argentina y de otros, para cuándo entra la tinta azul. Nunca llegué a hacer esa charla y tratando de hacer esa charla terminé con esta otra porque me pareció más interesante. En realidad lo de la tinta azul de alguna manera puede ser algo que no se puede comprobar al 100% de la manera que yo lo estaba llevando, pero por lo menos nos va a dar cierto indicio aquí de qué había en disponibilidad de tintas y para diferenciar momentos y tratar de identificar cuándo una reemplaza a la otra. El punto 3 que fueron las dos cartas que las vamos a ampliar con mayor detalle, y una cuarta parte que es de lo que sucedía con el correo que les enviaba a través del British Post Office, de las oficinas consulares en el Callao, que sí se ven en todo el periodo clásico, sobres sin estampillas peruanos cuando debieran tenerlo. Entonces, como todo esto es empírico, yo lo que único que sé es que yo no sé nada, pues porque en realidad no sé si hay algún inventario de distribución, no sé si realmente se formalizó un periodo de transición. Y la verdad, yo no sé si las instrucciones se malinterpretaron o hubo un descuido del empleado postal. Ahora, esto es en el caso del Perú y da envidia de la sana, porque, por ejemplo, si lo pongo en el contexto de todo lo que hemos aprendido aquí, algún inventario de distribución. Qué envidia con México. México pues sobrecargaba todas sus estampillas clásicas con el distrito, la ciudad y los contratos, todo eso. Entonces, por todo lo que he aprendido de las charlas que han compartido aquí sobre México, esto sería ilógico para México, pero en el Perú no existe, no tenemos un inventario de distribución. Lo mismo de otro tipo de suministros, ¿no? Cuando hemos escuchado muchas charlas de Argentina, saben qué cantidad de papel, a quién se lo compraron, a quién le mandaron. En el Perú no tenemos nada de eso. O sea, si los ponemos en perspectiva, para este tipo de estudio, la parte de Perú va a ser simplemente empírica hasta que realmente lleguemos a algo más concreto. Nunca vamos a ver si hubieron malas interpretaciones, pero eso siempre puede ser el caso. Entonces, con esa salvedad, de aquí en adelante va a ser todo más o menos observación empírica, pero yo creo que va por el lado de que se puede tomar una hipótesis mucho más concreta de lo que realmente sucedió. Entonces, empecemos con las marcas francas y el color y los colores de tinta. Entonces, las marcas francas eran de uso obligatorio. Ya nos olvidemos del franqueo prepagado, o perdón, por pagar, por cobrar al destinatario. En este caso, nos vamos a enfocar solamente en el lado de la marca franca. Y habían tres situaciones en que la marca franca en el periodo prefilatélico debía ser usada. La primera es para carta certificada. Toda carta certificada era prepagada. No había carta certificada que sea por cobrar. Así que carta certificada de Perú siempre va a llevar una marca franca. El segundo caso es la etiqueta franca, que la etiqueta franca es durante el periodo del boom del guano, entre la construcción del tren Lima-Callao y la cantidad de comercio que empezó y comunicaciones entre Lima y Callao sucedió, emitieron esta etiqueta franca. Yo no había caído en cuenta, y alguien me lo hizo caer en una conversación hace como un año. En California sucedía la fiebre del oro en 1949 y la persona con la que hablaba cómicamente me dijo que en el Perú existía la fiebre del guano, pero él le dio otro nombre, ¿no? Interesantemente, ambos producieron muchísimo dinero para ambos, entonces no todo lo que brilla es oro, creo que es la conclusión ahí. Qué raro, pasaron al mismo tiempo, en dos lados diferentes, dos productos distintos, pero produjeron muchísimo dinero. Y el tercer caso era el correo marítimo. El correo marítimo también era prepagado. A partir de 1851, cuando el Perú contrata con la Pacific Steam para tener la ruta marítima, esa parte era prepagada. Y he encontrado un sobre bien interesante que prueba que había que pagarla sí o sí.
La marca Franca, estamos viendo aquí los colores, ¿no? Los colores son tres colores, perdón, dos en este caso. Estamos hablando de la tinta roja, que más o menos hasta mediados de los 30 es lo más común. Luego en el del 51 al 58 tenemos la tinta azul, pero en este periodo más o menos del 36 al 53, el color de tinta predominante era el negro. Entonces acá tenemos algunas cartas con la marca Franca, todas de este periodo, de los mediados de los 30, digamos mediados de los 50, todas con la tinta negra. La tinta negra es un agente importante del que vamos a hablar, como también es la tinta azul. La tinta azul se empieza a ver con muchísimo más, en más oportunidades a partir del 51, nuevamente porque era el correo, para el correo marítimo. Pero interesantemente, el correo marítimo, como decía, el correo peruano contrató con la Pacific Steam. A ese momento la Pacific Steam también llevaba correo por su parte, parte privada, y ellos tenían su tarifario. El Perú adoptó el mismo tarifario. Era un real hasta media onza y dos reales de media a una onza. Esa era la tarifa básica y obviamente habían múltiplos, pero la Pacific Steam también tenía un código de colores. Eran cuatro colores, dependiendo la ruta, o era amarillo, era rojo, era verde, era azul. Perú también trató de adoptar eso, de unificar colores o codificar colores. El color azul estaba supuesto a ser para identificar el correo marítimo, como vemos aquí, pero igual como pasó con la Pacific Steam, eso se usó por muy poco tiempo porque luego el color azul se empieza a usar para todo. Pasco es una ciudad en los Andes, no hay mar. ¿Cómo se va a llevar por correo marítimo a Pasco? Imposible. Chachapoyas es una ciudad en el otro lado de los Andes, en la parte oriente hacia el Amazonas. Ahí no hay mar. Ahí lo que hay es río, pero igual. La tinta azul solamente por los primeros meses se empezó a usar para identificar el correo marítimo prepagado, pero en realidad es insignificante. La situación es de que se usó el color indistintamente. Continuando con la tinta azul, esta carta ya es más o menos para un año antes de que entran las estampillas en efecto. Y para este momento, en ciudades grandes o puertos grandes, la tinta azul era la tinta que estaba disponible. Entonces, esta es una carta certificada que viene de Iquique, en ese tiempo era el Perú, hoy Iquique es parte de Chile, hacia Lima. Está fechada el 20 de enero del 57 y tiene un porte marítimo bastante interesante. Es un porte marítimo de 5 reales. Los 2 reales primero son por franqueo, pero la composición de una carta que venía por vía marítima tenía que pagar del puerto hasta el punto de destino final el porte terrestre si lo hubiese. Callao es el puerto de Lima, pero no está en Lima. Para ir de Lima al Callao en esta época se pagaba medio real. Entonces, esta carta en realidad debió pagar 5 reales y medio, pero tiene una situación. 2 reales por el porte marítimo. Esto de aquí, derechos 3, en realidad es la certificación. Esta es la única carta marítima certificada que yo conozco del periodo prefilatélico, pero falta el medio real. ¿Dónde está el medio real que lo lleva de el Callao a Lima? Pues bien, sucede que esta carta está enviada al presidente provisorio del Perú, Ramón Castilla, y las cartas oficiales de correo oficial estaban exentas de franqueo, pero esta carta demuestra de que estaban exentas del franqueo terrestre, pero no el marítimo. El marítimo se pagaba sí o sí. Por eso es que esta carta es solamente 5 reales en lugar de ser los 5 y medio como debería ser. Bueno, tinta azul. Entonces, en el 57 y para inicio del tiempo que se implementan las estampillas, había tinta azul en algunas oficinas, pero la mayoría de los matasellos que se ven sobre las primeras emisiones a partir del 10 de marzo son color negro. Lo que sucedió fue de que, me parece a mí, la tinta negra fue proporcionada a todas las oficinas postales, pero aquellas oficinas que todavía tenían tinta azul la siguieron usando para los matasellos. Entonces, estas son las tres primeras emisiones de Perú.
todas mataselladas con el matasello en azul. Ahí vimos una carta de Tarma anterior, que es de unos meses antes, digamos, usando la tinta azul y continuaban usando su tinta azul. Ellos usaban lo que tenían hasta el final. Esta segunda es de Chiclayo y esta es del Cusco. Entonces, la tinta azul era la vigente, digamos, y la iban a usar hasta que se agote para hacer el reemplazo por la tinta negra. Como vimos más o menos desde mediados de los 30, no había tinta roja, aunque en poblaciones remotas que no tenían tanto volumen de correo, quizás se mantenía la tinta roja. E interesantemente, uno de los sobres que vimos ahí, que es de Cajabamba, está en un área donde se encuentran tres ciudades que mantuvieron matasellos rojos durante este periodo: Cajabamba, Huamachuco y Otusco. Hay otros por ahí también. Son pueblos muy pequeños en los Andes nortes del Perú. Y aquí está uno de Otusco. Una tinta, un matasello rojo en las primeras emisiones es bastante raro. Este es usado en Otusco. Esta tinta la debieron haber tenido pues por décadas y quizás la estuvieron estirando con aceite o alguna otra cosa para que se mantenga y siguió en uso para esta época. En las oficinas más grandes, referente al uso de tinta y el reemplazo de tinta, se hizo así. Aquí estamos en Arica, que en esta época era Perú, hoy día es Chile. Y para junio del 58, la tinta que utilizaban con su matasello era el azul. Hay varios ejemplos de esto no es algo fortuito. En el 58, la tinta que se utilizaba en Arica es en azul. En algún momento del primer trimestre del 59 se le acaba, porque este de abril del 59 ya empieza a usar la tinta negra. Este es el matasello tipo 32, de acuerdo al catálogo de la MI. Y aquí vemos claramente el reemplazo que sucedió de un color al otro. ¿Por qué el color es relevante? Lo vamos a ver en un momento. Eh, en realidad el color es relevante para no cuestionar mucho la existencia de esas dos cartas, que alguien pudiese presumir qué casualidad que hay los tres colores de tinta. Los tres colores de tinta están justificados por lo que se ve en este momento. Existe esa posibilidad, sobre todo en aquella carta que tiene dos colores, negro y rojo. Vamos a llegar a eso. Entonces aquí entramos ahora a la tinta negra, que la tinta negra se distribuyó con, al mismo tiempo, a mi criterio, que se distribuyeron las estampillas. Y la razón está, creo, aquí. Matasello azul sobre estampilla azul, a menos que sea muy bien estampado, se puede distinguir, pero si era una cosa más tenue, permitiría que esta estampilla sea rehusada. E inclusive creo que en alguna de las documentaciones que he escuchado, o he visto, perdón, hablan de eso, ¿no? De mimetizar la tinta. Usan otra palabra, pero prácticamente esa era la razón de la tinta, del retiro también de la tinta azul. La estampilla de un dinero de las tres primeras emisiones es color azul, entonces de alguna manera había que contrarrestar esa posibilidad de confusión. A partir del 58 entonces entra la tinta negra, que es la predominante durante este periodo. Esta estampilla ya no es de la primera emisión, es de la segunda, del 59, pero lo interesante de esto es ver de que el uso de la tinta de los matasellos, perdón, que sobre las primeras estampillas peruanas, el matasellos azules se ven en la primera emisión, los que vimos anteriormente. Matasellos azules también se ven en la segunda emisión, que es esta de aquí, pero son más raros. Y en la tercera emisión, la que le sigue aquí, esta no la tengo ilustrada, son rarísimos. La mayoría de los matasellos son negros. En la tercera, yo solamente sé de un caso que es azul. Entonces, eso también nos muestra la, la descontinuación de la tinta y la provisión de la tinta negra dentro de estos periodos. Entonces, volviendo a la marca franca, digamos, para proceso de correo del transporte, ambas son equivalentes, ¿no? La prefilatélica que está de arriba con la marca franca y la de abajo son de la misma ciudad. El franca ahora es reemplazado con la estampilla, entonces esa es la razón por la que se le pide a todas las administraciones de correo en esta circular del 26 de febrero, en este acápite, le dice que una vez que reciban que pongan las estampillas en circulación, retornen las marcas francas. Y este acápite, digamos, también es la razón por la cual
En las primeras emisiones litografiadas del Perú, las tres primeras emisiones, no se conocen las marcas francas usadas como matasellos. Es totalmente desconocido. Sin embargo, las marcas de las poblaciones se usaron como matasello, pero las marcas francas se devolvieron. No se ven en ninguna de las estampillas de la primera emisión, con una salvedad que vamos a hablar en un momento, que no es prefilatélica. Entonces, esto, digamos, es todo el contexto en el que estamos andando para tratar de determinar estas dos cartas. ¿Por qué existen después del 10 de marzo del 58 sin estampillas? ¿No? Entonces, la primera la vamos a disecar un poquito más. 33 días después de haberse puesto en circulación las estampillas a nivel nacional, Tarma aún no las tenía. Y si las hubiese tenido, esta marca, y se les hubiesen agotado, había una práctica en el Perú que era el franca por falta de estampillas, que se ve a través de todo el periodo, pero es más prominente a partir de los 60 en adelante, cuando se acababa la existencia de estampillas, las marcaban franca por falta de estampillas, o franca a mano, un matasello, firma, todo eso está documentado. Pero durante este periodo inicial, el hecho de tener la marca franca prefilatélica de la localidad después del 10 de marzo indicaría de que las estampillas aún no habían sido recibidas por esta oficina postal. Esta era una oficina postal importante, Tarma. La ciudad tenía 13.000 habitantes. Era en ese momento digamos, el puente intermedio entre los Andes y Lima. Había mucho comercio. Esto era una cosa, una ciudad de importancia. Sin embargo, a mi criterio, esto demostraría que las cartas no había, las estampillas no habían sido recibidas. Coincidentemente, este 2 era una práctica de ese momento, cuando se inician las estampillas, e indica el porte, que eran los 2 reales, o perdón, 2 dineros ya en esta época, o una peseta, y que era el nuevo porte vigente que había entrado en efecto a partir del 1 de marzo, y con las estampillas iba a ser a partir del 10 de marzo. Entonces, a mi criterio, esta carta está marcada de esta forma porque Tarma para el 12 de abril 33 días después aún no había recibido las estampillas por parte de la administración principal de este distrito, que era Pasco. Sin embargo, Pasco sí las tenía, como en una carta que lo vimos anteriormente. Fecha y el 2. Y la marca es en color azul y tiene sentido porque Tarma ya más o menos del 55 al 57 se le habría agotado la existencia de tinta roja o negra para que se había puesto después de la tinta roja. Le reemplazaron con la tinta azul, igual que sucedió en las otras ciudades que vimos, en Pasco y en la otra que no recuerdo, y continuaba el asunto. Cajabamba está más o menos a unos 780 kilómetros al norte de Lima y era una ciudad pequeña de 1.300 habitantes más o menos, se calcula, no hay censo de esa época. Interesantemente tiene las tintas en dos colores y esta es una carta certificada y es la primera carta certificada con la nueva tarifa, la nueva tarifa después del 10 de marzo, del periodo filatélico, ya por decir. El 2 nos indica que era una carta simple y se siguió utilizando, como se continuó utilizando durante los primeros 10 años, digamos, de las estampillas clásicas, la misma declaratoria de porte y cargos de derecho de certificación en la parte posterior. En la época prefilatélica, los derechos de certificación eran 3 reales. Para la época filatélica, a partir del 10 de marzo eran 2. Y acá nos cobran los 2, lo que significa de que esta oficina remota en los Andes, Cajabamba, había recibido la notificación de la nueva tarifa, porque eso se distribuyó desde el 9 de marzo del 58. Pero para el 28 de marzo, perdón, se había distribuido desde el 8 de febrero, pero para el 28 de marzo aún no habían recibido las estampillas. Sabemos que en las localidades remotas, mencioné Otusco, de Cajabamba a Otusco son creo que 150, 200 kilómetros, se usó la tinta roja, aquí también se está usando, son poblaciones muy remotas. Huamachuco, que es la otra conocida con tinta roja, también es la ciudad que está entre las dos, Otusco y Cajabamba, no ciudad, la villa en aquel momento. Como toda carta certificada, esta la anotaron con una cosa especial que fue la marca aquí. Y además las cartas certificadas llevan esta otra característica adicional, que eran firmadas en la parte posterior
al momento de ser recibidas, ¿no? Y esta la recibieron en Trujillo el 27 de abril del 58, la firman y el correo se quedaba con la carta. Este papel es muy, muy delgado, diferente al papel que se utilizaba en la época colonial, que a mi criterio por lo menos es 3 o 4 veces más grueso. Y a pesar de que esta tinta fue diluida con aceite, se ve obviamente la parte frontal como sombra, pero no sangra al otro lado, ¿no? Es lo curioso de estas tintas. Entonces me imagino que la composición química de aquella época, como aprendimos en alguna charla anterior, era, digamos, más viscosa o tenía esa característica de que era muy difícil de que llegase a la parte posterior, inclusive las que están dentro de este lado. Bueno, Cajabamba era tan pequeño, pues hasta ahora sigue siendo una localidad pequeña, que ese matasello oval fue el único que se conoció prácticamente hasta inicios de los 1900. Y durante el periodo clásico se utiliza como matasellos, ¿no? Acá lo tenemos sobre una peseta, la combinación de la peseta y el un dinero de la Lecoq, el 10 centavos de la Llamita. Ninguno de estos son míos. Aquí está la colección de Ali, esta es la colección de Johnny Rosas. Y hasta estas series de 1896. Cajabamba siguió usando este matasello por 40, 50 años. Eh, Así de pequeño era Cajabamba. Bueno, el no confundir. Entonces yo hablaba de que ninguna marca franca prefilatélica continuó, y eso es cierto, ninguna. Pero para 1860 aparecen unas nuevas marcas francas. ¿Pero para qué aparecen? Aparecen por una razón. El, El correo británico, en las oficinas postales británicas en el Callao, recibían cartas de los usuarios peruanos que deberían franquear sus cartas con el porte doméstico peruano antes de que salgan, pero la oficina postal británica no enforzaba eso. Ellos la recibían sin estampillas y si venían con estampillas no la matasellaban. Y al llegar a su destino sacaban esas estampillas, las mandaban de nuevo al Perú y las utilizaban de nuevo. Era tanto eso de que el correo envía una queja formal a la oficina postal británica diciendo, oigan señores, número uno, ustedes tienen que enforzar de que las cartas que les entregan directamente tengan el franqueo peruano y si no lo tienen, rechácenlas. Y si lo tienen, por favor, matasellen las estampillas. Aparentemente esa negociación llevó un tiempo y el correo peruano, bueno, dijo, si ellos no lo van a hacer, hagamos algo nosotros. Entonces, para 1860-61, se implementa en el Perú, a través de la Administración de Correos, el correo a través del Consulado peruano en Panamá. Y esas cartas, y solamente se conocen cartas que van a Estados Unidos, y la manera que lo hacían era lo siguiente. El correo peruano recibía la carta, más un pago adicional por llevar la carta hasta Panamá, al consulado peruano en Panamá. Y esas cartas se conocen con esta marca franca. Las que llevan esta marca franca son las que han pasado por el correo peruano hacia el consulado peruano en Panamá, que se encargaba de llevarlas de la costa del Pacífico a la costa del Atlántico y embarcarlas en los barcos americanos que se iban a Nueva York, como es el caso de esta carta, ¿no? De Lima a Nueva York, de los famosos Laman and Kemp, con la marca franca que iba a pasar por el consulado peruano en Panamá, fechada en 1861, a su ingreso paga los 10 cents de ingreso a Nueva York. Pero esta marca franca también se usó para identificar las cartas que venían franca por falta de estampillas. Mencioné esto antes, ¿no? Localidades ya como Puno y Arequipa para el 62 ya habían recibido estampillas. Hay cartas con estampillas de estas ciudades con fechas anteriores a esto, pero cuando el inventario se acababa, había una regulación de franca por falta de estampillas que decían, ok, empleado postal, puedes recibir la carta, le vas a poner el matasello de la localidad, la vas a indicar como marca franca y debería firmarse. Algunas tienen la firma, otras no tienen nada de eso, pero el asunto es de que viajaban de esa forma, con el matasello de la localidad y marcadas franca, a mano aquí. Al llegar a Lima, en estos dos casos le pusieron las dos marcas francas conocidas que se utilizaron para el correo a través del consulado peruano en Panamá,
Algunas francas por falta de estampilla no llevan esta marca, así que no sé si eran algunos empleados que tenían designadas estas marcas para ellos o era una oficina diferente, no lo sé, porque existen los dos casos. Franca por falta de estampillas con y sin las marcas francas en el año 62. Hablábamos del consulado peruano, o perdón, el consulado inglés en el Callao que recibía las cartas sin estampillas, y este es un caso de esos, ¿no? Abril 12, 31, 32 días después de la implementación de la estampilla, esta carta debió haber tenido una estampilla peruana, pero no. El usuario decidió ahorrarse un dinero y la entregó directamente al consulado británico en el Callao, que le aplicó la marca de consulado británico en el Callao, le dio curso y llegó a su destino en Basos, en Francia. Esta era la situación que hizo de que el correo peruano se quejase. Bueno, hasta aquí todo lo que había yo visto y hace una semana seguía revisando algunas cosas más y yo me había olvidado de que tenía otras piezas y eso me creó a mí ahora en el no confundir mi propia confusión. ¿Qué hace esta carta, fechada abril 6 de 1862, 4 años después de las estampillas? Ojo, Tacna debió haber devuelto su marca franca. ¿Qué hace la marca franca acá? Entonces yo dije, caramba, ahora el confundido soy yo. Ya escribí el artículo y ahora ¿qué hago con todo esto? Así que me puse a investigar. Aparentemente esta es la marca franca que había sido ya documentada por Colareta y que data desde 1811, del periodo colonial. ¿Qué hace esta marca franca aquí? Entonces dije, bueno, de repente es algo fortuito, alguna cosa adicional. Pues no, hay un segundo sobre, la misma marca franca. Entonces me pregunté y me pregunto, ¿realmente todas las oficinas postales retornaron su marca, las marcas francas al correo central? Quizás, quizás no. Quizás estemos en el caso de Tacna, un rebelde que no lo hizo. ¿Será solamente Tacna? No lo sé. Pero no hay estampillas mataselladas con este franca. Eso sí, este Franca solamente es conocido y he consultado con personas que conocen mucho de matasellos y coleccionan matasellos y no se conocen marcas francas prefilatélicas aplicadas sobre estampillas clásicas peruanas. Y si alguien conoce una, por favor comparte esa información porque va a ser bien interesante. Esta historia todavía tiene muchas cosas por descubrir, pero al menos en el caso de Tacna, no lo devolvieron y la pusieron en uso 4 años después, aunque es bastante raro. Son las dos únicas que yo conozco, las dos únicas que tengo también. He preguntado a otras personas que coleccionan historia postal y se quedaron igual que sorprendidos que yo. Bueno, esta sí es prefilatélica, pero hay una más. Este Franca de Iquique, ¿qué hace acá? Este es un Franca más chiquito. Sí, pero este Franca no es conocido en el periodo prefilatélico. Esta es una carta franca por falta de estampillas. Va de Iquique a Valparaíso a este señor Ángel Guarelo, que es uno de los archivos más grandes en Valparaíso, perdón. Y esta marca pequeña de 22 milímetros por 4 no está registrada. Sin embargo, se dice de que hay una marca franca o Iquique franca a 2 líneas y esta marca es la parte posterior, el franca únicamente. Existe un Iquique pequeñito. Yo no sé si los dos estuvieron juntos, pero es lo que se dice. No es la presunción no confirmada. Entonces, todo esto tratando de documentar tinta azul, tratando de ver algunas otras cosas, tropezándome con los otros sobres, me da a entender de que, número uno, la logística no fue planeada o fue planeada, pero no fue ejecutada como debió haber sido. No todas las oficinas postales en el Perú recibieron las primeras emisiones a tiempo, entonces hay un periodo de transición quizás que habría que determinar por oficina postal, cosa que va a ser bastante tediosa, pero es un desafío interesante, ¿no? Entonces yo llegué a estas conclusiones. Definitivamente no se conocen máscaras francas del periodo prefilatélico usadas como matasellos al día de hoy, pero sí existe el caso de Tacna que se utilizó franca por falta de estampillas en el sobre, no matasellando estampillas. También puedo concluir preliminarmente de que existió un periodo de transición, que se continuaron usando estas marcas franca hasta que recibiera la estampilla y bueno, está justificado de alguna manera con la misma regulación que se puso en el 26 de febrero. Entonces, debido a la demora, se justifica y se pone así.
Otra cosa es que los sobres de este tipo van a pasar desapercibidos. El sobre de Cajabamba yo lo compré en el último remate de Corinfila, igual que el de Iquique. El de Iquique sí sabía lo que estaba comprando, pero el de Cajabamba por el matasello, pero estudiándolo más llegué a esta conclusión. Y ya teniendo el de Tarma que me tenía más o menos pensando, dije, bueno, ya es un segundo sobre. A todos quienes en el futuro vean esta charla, los invito a mirar sus cartas, entre comillas, prefilatélicas. Si tienen fecha o filing note o algo de eso, verifiquen la fecha. Si es después del 10 de marzo, les agradecería muchísimo que me hagan llegar una imagen porque yo estoy seguro de que hay más. No es solamente Cajabamba y Tarma que no recibieron a tiempo. Tienen que hacer más. Y van a hacer en ese periodo, marzo, abril, quizás mayo del 58. La tinta azul es la predominante, como ya vimos, y curiosamente 2 veces he querido hacer esta charla sobre la tinta azul y terminó siendo otra cosa, lo que demuestra de que hay que ser flexible y adaptarse porque esa es la manera que va a suceder, de que vamos a llegar hasta las 1000 charlas. Entonces, con esto ya lo cierro. Este video lo hicimos con inteligencia artificial también cuando estábamos buscando la musiquita esa para evitarnos cualquier problema al respecto. Y gracias a las 197 personas que hasta la fecha nos hacen llegar hoy a la charla 789. Así que con eso ahí la paro y si tienen alguna pregunta, con todo gusto la respondo. Listo. Yo tengo una pequeña pregunta, Henry. Sí, dale. En, en la carta que mostraste que el porte debía ser 5,5 reales, pero fueron 5, la razón que diste es porque estaba enviado al presidente provisional o provisorio. Sí, Mi pregunta es, estaba enviado a, pero no fue enviado por. sí. ¿Estaba libre de portes las dos vías o solamente en Venezuela estaba una sola vía? Por eso pregunto. Sí, buena pregunta. En realidad era una sola vía, pero a personas notables como el presidente de la República. Y hay otras cartas que tengo yo enviadas al vicepresidente posteriormente. Yo como ciudadano le podía escribir una carta a Pedro Díez Canseco cuando era presidente del Congreso y llegó a ser presidente de la República y la mandaba de oficio, que era este tipo de correo. Y llegaba para altos dignatarios se podía hacer de esa manera y entre oficinas gubernamentales obviamente tenían que tener la marca de procedencia. Pero sí, esa es buena pregunta y la obvié. Gracias Gracias. por hacerme esa pregunta. Jaime, Pues, Henry, y felicidades por otra excelente charla. Yo básicamente solamente quería hacer una observación y solamente en el caso mexicano puedo hablar de dos casos en particular, uno con toda certeza y el otro tengo todavía mis reservas, aunque me siento confiado en hacer esta aseveración, pero hablemos concretamente del caso del que conozco, que es yo, como sabes, yo colecciono Distrito Monterrey. claro, Y hay un periodo prefilatélico y un periodo ya con timbres, en donde existe una marca Franco que solamente se encuentra en documentación oficial, originada en el gobierno del estado. Eh, en el caso del Distrito Postal Nuevo León, a mí no me queda duda de que esa marca no se aplicaba en la oficina postal, sino venía de origen, del Palacio de Gobierno, venía la marca de Franco advirtiéndole a la oficina que no les cobrara. claro, Y la otra es Ciudad de México. Entonces nada más te dejo esa posibilidad porque no sé si se vea reflejado también en algún punto de Perú. No conozco si esto se dio en otros distritos en México porque no los he estudiado tan a fondo, pero si vemos el catálogo de marcas postales de México, vemos muchos casos de marcas francas
en donde hay más de una en una oficina postal y siempre queda la duda. No tengo suficientes elementos ni material para ver si ese mismo caso se daba en donde alguna dependencia oficial se podía dar el lujo de mandar una instrucción, como podía entenderse, a la oficina postal, decirle no me cargues, esto viene de la oficina del gobierno y debe de irse libre. Quería nada más hacer ese paréntesis o esa suma a Sí, sí. a la gama de posibilidades. Gracias, Jaime. Bien, bien interesante y corrobora también lo que es el correo oficial en el Perú. Lo que se hacía en el Perú es que la oficina que enviaba tenía que mandar su sello en el frente o marcado en el lacre posterior o algo. Y una vez que era determinado que venía de una entidad gubernamental, podía pasar libre de porte, que quizás es el equivalente de esa marca franca que tú mencionas, porque en el Perú también se utilizó la marca franca, pero para cartas comerciales como son todas estas, ¿no? Entonces, pero ese es muy, muy buen punto. Gracias por ese comentario. Mauricio. Gracias, Henry, por la charla, muy interesante como siempre. Henry, con relación a estas localidades que siguieron utilizando la marca franca cuando ya no debían, mi pregunta es, estas localidades, porque no conozco la geografía peruana, ¿es remoto, fácil acceso? Y la otra, si había suficiente producción de estampillas para poder abastecer a todo mundo, a todas las oficinas. Buena pregunta. Te respondo a lo primero. Cajabamba es remoto, está a 780 kilómetros al norte en los Andes. Ujú. Lo vi a Sergio Recuenco por ahí. La manera de la costa para llegar a Cajabamba más rápido es a través de Trujillo, que me imagino que la carretera ni es fácil, ni es a la fecha, ni es fácil, ni es tan cómoda de llegar. Eh, Ahora sí, ahora sí, porque pero tienes que llegar a Cajamarca ya. y tienes que bajar toda la línea donde está Selendín, Cajabamba, todo ese chota. Pero en el pasado era muy difícil. Claro, gracias. Había, en el pasado, Sergio, ¿había manera de llegar a través de Huamachuco, que es lo más al norte, Eh, digamos, en la sierra, o no? Igual tenías que ir por La Libertad, Ah, pero ir a Cajamarca y de Cajamarca bajar por los valles. perfecto. Entonces era una subida, mira, algo Mm. así esto, como lo que a ti te gusta viajar, Mauricio. Te vas bien hasta el norte y después regresas. Una cosa de ese tipo. Ese era Cajabamba. Ujú, Entonces, Tarma está en los Andes, ujú, cerca de Lima. Para esta época no había tren. ujú. Había tren hasta unas 60 kilómetros hacia los Andes, pero también los Andes tienen el problema de dependiendo del tiempo de lluvia y todo Sí. este tipo de cosas. Lo de Tarma me sorprende, porque Tarma era una ciudad relativamente grande para su época, 13.000 personas. Ujú, Entonces, que Tarma no haya recibido. Ahora, mi hipótesis es, la oficina principal de ese distrito era Pasco, que inclusive sí. está más arriba, pero de la administración principal mandarlo a Pasco y que en Pasco lo mande a Tarma, no lo hizo durante esos 33 días. Es mi hipótesis. Ahora, hay muchísimas poblaciones que son más remotas y rarísimo encontrar sobres, pero yo estoy seguro de que alguien por ahí tiene esos sobres que llamamos prefilatélicos, que quizás todavía tenga la carta, que quizás todavía tenga alguna fecha por ahí, y mi esperanza es ver uno de esos o más después del 10 de marzo. Yo estoy seguro de que existen, pero no existen en mi colección, solo estos dos. Ok, gracias, sí, porque por ser localidades remotas o algún problema, incluso pudo haber sido tal vez que el empleado no recibió las instrucciones. a- El, a- sí, el caso de Cajabamba sí, porque cobran la nueva tarifa. Ujú. O Ah, sea, bueno, es cierto, entiendo. estaban al tanto de eso, recibieron las instrucciones, pero no las estampillas, e Ujú. inclusive en la notificación que le mandan a todos, dice, ¿no? El 9, creo que es el 9 de febrero, dice, les notificamos que le vamos a mandar las estampillas y luego mandaremos las instrucciones. O sea, te dice, te aviso, pero luego te mando. Y el ya voy a mandar es el que no sucedió durante esos 2 meses, ¿no? Ah, ya. Ok, gracias, Henry. Listo. Luis Fernando. Gracias, gracias Henry. Gracias por la charla. Tengo una pregunta y un comentario. Primero la pregunta.
¿cómo se hacían esas tintas? ¿Cómo se hacía la tinta negra, la tinta azul, la tinta roja? ¿Y por qué la tinta negra se ve tan grasosa en algunos casos? Lo de la tinta negra te lo explico. Las tintas estas las estiraban con diferentes cosas y esta se ve aceitosa porque a mi criterio el agente de expansivo que utilizaron era algún aceite. Lo curioso es esto, a pesar de lo grasosa que es, no sangra a través del papel al otro lado, considerando que este papel era muy, muy, muy delgado. Esa es una cosa curiosa y en todo el periodo republicano, que es lo que yo colecciono, es así. Inclusive más o menos a partir de los 40, de los 50, el papel ya es mucho más delgado del tiempo que se utilizaba con anterioridad. E inclusive en ese periodo, como el de Cajabamba, siendo tinta aceitosa, se mantiene así. Entonces, el agente de estiramiento líquido, me imagino, número uno, habría sido algún aceite o alguna otra cosa similar que la vuelva más acuosa, pero definitivamente no creo que haya sido ningún componente con agua. A mi criterio, yo no conozco mucho de eso, pero creo haber visto una muy buena cantidad de sobres como para realmente dar ese tipo de explicación. Eso respecto a la tinta negra. La tinta roja es la misma situación, pero la tinta roja en esta época ya es más difícil de ver, es mucho más difícil de ver. E inclusive las tintas rojas que se ven en los 50, las de Huamachuco, la de Otusco y se me escapa la tercera localidad, son tintas aceitosas. Huamachuco tiene un matasello oval que es un manchón y es siempre, siempre aceitoso, inclusive en las estampillas se ve como un aceite. La tinta azul que encontré un par de documentaciones ahí, la traían unas traían de Chile, me imagino que las de Chile habrían llegado a algún otro lugar y las otras que tenían combinación hecha con cobalto y lapislázuli. Eso lo encontré, no recuerdo en qué, cuando estaba tratando de hacer esta charla referente a la tinta azul, me encontré con ese documento que es de 1840 y tantos y habla de la producción de tintas en Latinoamérica y habla de Perú, habla de Bolivia y habla del lapislázuli. Una pregunta complementaria en la primera parte. Sí, El tema de la tinta negra, yo entiendo que se hacía o debería haberse hecho en esa época con negro de humo, con carbón. y lo que se llama tinta china, y eso era soluble en agua y no en grasa. No lo sé, eso no te podría dar nada en concreto, pero podría yo mostrar cantidad de cartas del periodo prefilatélico peruano en la cual hay un componente medio grasoso en ciertas marcas, no en todas. En otras es más seco, quizás sea lo que tú estás diciendo de la tinta china, que tiende a ser algo brillante, que no es el caso del Perú en ninguno de los casos que yo conozca y prefilatelia tengo casi completo. Así que me animas a dar una posterior charla referente a eso, pero no hay tintas que sean como la tinta china que quedan brillantes, que yo recuerde. Pero es una buena pregunta, tomo nota, tomo nota. Gracias. Henry, en Manuel Puerto levantó la Rico, mano, lo dejo que hable él y yo vengo con el comentario después. en las marcas prefilatélicas de Puerto Rico, algunas sí son grasosas y otras no. Sí, las estiraban con aceite, esa es mi Ajá, sí se presunción. nota. Y depende del papel, a veces se nota más, porque tú ves la marca y entonces ves la grasa que se expande alrededor. No sé si Exacto. es debido al papel, que uno que absorbe más la grasa que otro, no sé. Ah, Aceite con grasa también. sí. Deben haber habido diferentes agentes de estiramiento, digo yo, ¿no? Porque, digamos, en los Andes del Perú, en Cajabamba, pues estamos hablando de que ahí llegan bajo cero, buena época del año, así que la tinta de alguna manera se va a ver afectada. Entonces, si le ponían algún componente acuoso, quizás se iba a congelar, pero un aceite
no se congela, que yo sepa. No lo sé, no lo sé. Es una cosa, es una muy buena pregunta Gracias. y hay que sacarla ahí. Listo, gracias Luis Fernando. Manuel. Gracias. Bueno, muy interesante. Ese tema de las tintas yo creo que merece un estudio muy profundo. Yo no tengo ni idea, pero lo que yo le puedo decir es que por lo menos en la parte de la Nueva Granada, a partir de las primeras marcas realmente fueron en color negro. Estamos hablando de marcas de 1770, 1771. Cartagena tiene unas, Santa Marta tiene otras en color negro. Y eso era pues bastante curioso porque generalmente a partir de ahí ve uno es muchas marcas en tinta roja. Ahora, ¿de qué estaban constituidas? Yo no sé, pero no eran muy grasosas, eran unas marcas, digamos, secas. Y se ve muy nítido el sellado en la carta y por supuesto no pasa al otro lado. Eso en cuanto a las tintas, eso, como le digo, hay que ser realmente un experto, yo no tengo ni idea de cómo es la cosa. De la parte de las cartas de oficio, solamente como un comentario, cuando llegó Pando en 1770, bueno, realmente llegó a Cartagena en 1769 y principió su viaje hasta Lima. Uno de sus grandes, digamos, inconvenientes, de sus grandes batallas fue él como responsable del correo necesitaba que su correo fuera una entidad que produjera dividendos y tenía que ir en contra de la práctica de los portes libres que enviaban o las cartas o toda la documentación que enviaban los dignatarios, virreyes, reyes, bueno, superintendentes o ese tipo de personas de alta categoría y que estaban acostumbrados a no pagar por el transporte de toda la correspondencia. Entonces ese fue uno de los grandes batallas de él. Finalmente él se impuso en eso y logró que el rey en unos dictámenes determinara que todo el mundo tenía que pagar por el envío de su correspondencia de una manera o de otra, o pagar por adelantado o pagar posteriormente, pero todos debían de pagar y eso lo logró él después de mucho trabajo y muchas peleas con todos los funcionarios virreinales porque pues todos querían enviar correspondencia y no pagar por ella. Y él tenía que responder por su chuzo, pues por su negocio, y su negocio tiene que producir dividendos, y si no, pues él iba a fracasar en su intento. Muy bien, eso es un tema bastante largo y el de las tintas me parece fascinante. Si alguien nos pueda proporcionar una charla sobre eso, sería muy, muy interesante. Definitivamente. Gracias. Sí, gracias, Manuel. Te hago un comentario. En el Perú, el correo impreso era libre de porte hasta 1874. Y en la documentación que yo he leído se menciona de los abusos. Había gente que mandaba comida, ropa, zapatos como impresos. Entonces también hubo una batalla bastante grande hasta que hubo una auditoría por este señor Pasoldán. Estoy desviando, pero es prácticamente lo mismo y él hizo exactamente lo mismo. En 1874 los impresos ya no eran libres de porte y uno ve en los reportes de envío, el impreso cayó del 73 al 74 en un 95%. Ya nadie mandaba impresos, qué casualidad, ya la gente no lee. En realidad era pues el abuso del sistema, ¿no? De la situación. Luis Fernando. Gracias otra vez, Henry. De lo último que acababa de decir Henry, solo me surge un comentario de lo avanzados que estaban los peruanos de entonces, porque ya supongo que hacían los zapatos con impresoras digitales, como hoy día los fusiles, y entonces los mandaban como impresos. La creatividad peruana es increíble, Luis Fernando. Hasta la comida también la imprimían porque la mandaban así como impreso. El comentario que anuncié hace un ratito, no quiero que se haga muy largo, pero a veces es inevitable. Uno empieza a hablar y se le extiende. Claro. Si es así, me callan. Contrario a lo que sucede con, por ejemplo, muchos de aquí, pero en particular, por ejemplo, Jaime Benavides, que es especialista en prefilatelia y en las marcas prefilatélicas, yo no sé de marcas prefilatélicas.
Yo tengo una pequeñísima parte de conocimiento de marcas prefilatélicas, las que tengo en mi colección, especialmente del tabaco, que es las de las factorías de tabacos en Centroamérica. Y espero algún día tener las que alguno me está consiguiendo de otros lugares por ahí ya hace varios años. Pero en el caso de Costa Rica, yo siento primero que las marcas de poblaciones son infinitamente pocas comparadas con Perú. Las marcas prefilatélicas de lugares en Costa Rica serán tal vez 10, tal vez 15, pero llegar a los números de Perú ni parecido. La segunda cosa es que en relación con las marcas Franco, Franqueado y Franca, francamente yo no recuerdo haber visto muchas Franca, tal vez ninguna. Sí, Franco, varias Franco. Y la marca Franqueado. Ujú. La marca Franqueado usada con el nombre de algún lugar a la par siempre. Franqueado en Heredia, franqueado en Punta Arenas. Y ese franqueado generalmente usado en correo oficial. Extrañamente, no, es más, voy a decirlo en el libro de Wyman, que no se parece a la colección de Wyman hoy día. Y hay que reconocer de entrada que la mejor o única verdadera colección en detalle del correo prefilatélico de Costa Rica es la de Wyman, donde prácticamente está todo. No es que no haya una segunda colección, pero esta es la que tiene prácticamente todo. Y además hizo el libro. En ese libro, la marca Franco aparece indistintamente usada en correo oficial y en correo privado. Y cuando digo oficial, le estoy hablando, por ejemplo, enviado de la fábrica de tabacos a la presidencia de la República. Ujú. Es decir, de organismo oficial a organismo oficial. Sin embargo, en todo el mismo periodo, igual a como decía Henry hace un momento, existe Wyman tiene en el libro y también una colección del correo oficial prefilatélico. Y prácticamente todo el correo oficial prefilatélico reconocido como tal, es decir, con claro origen oficial, tiene la marca, como Henry decía, del origen. El juzgado o el departamento que tiene la autorización para circular las cartas con esa marca como si fuera indicación de pagado o de franco, cualquiera que fuera. Eso y la última observación en relación con el rojo. Yo creo que existen 3 marcas en Costa Rica que tienen rojo o que se hicieron en rojo. Uno es el San José cursivo, que es uno muy común de San José, que se usaba normalmente en negro, pero que a veces, aleatoriamente aparece en rojo. El ovalado, no lo recuerdo ahorita con exactitud, pero me gustaría verificarlo. San José en óvalo, creo que ocasionalmente existe en rojo, pero no tengo ninguna seguridad. Y la más rara de todas, un Cartago, en el que solo se conocen 2 fragmentos, no se conocen cartas, que son 2 ejemplares, dos fragmentos del Cartago en rojo. Y eso a reserva de que ya no se puede hacer una charla sobre los colores de la prefilatelia costarricense, porque todo lo que había que decir ya lo dije yo hoy aquí. No es cierto. Esa fue la charla entonces. No es cierto. Alguien la hará. Alfonso la preparará. Ah, gracias, Luis Fernando. Ahora que mencionas eso, me acuerdo que hace poco aquí hubo la exposición Wespex y trajeron esa colección fabulosa, Norman, me olvidé el apellido del señor, una colección fantástica de Costa Rica. Y en sus primeras páginas tiene la marca esa del barquito de Punta Arenas. Y me acuerdo claramente que inclusive la tinta de esa marca es aceitosa. Sí, sí, algo. Roland Norbert. Roland Norbert, gracias, sí, sí, sí.
Una colección fantástica. Y él tiene ese sobre ahí, pues, ¿no? Existen 3. Ah, ok. ¿Y los 3 son tan bonitos o alguien tiene el más bonito? Los 3 son igual de bonitos. Los 3 son Ese, ahí está. Los 3 son exactamente iguales. Misma posición, todo casi similares. variaciones en la posición, pero menores. Nada del otro mundo. Pueden hacerle El expandir pin, la ponlo de nuevo, Luis Fernando, te voy a poner en... pantalla. Gracias. Esa es una de las marcas prefilatélicas más espectaculares que hayan hecho en algún lugar. Creo que puedo mostrar la otra. ¿Qué año es esa marca? Ya te digo. Alfonso se acordará mientras yo la busco. Alfonso la encontrará. No, yo no me acuerdo. Y ya no encontré la otra. Pero son 3, dices, ¿no? ¿Punta Arenas Son está en 3 el con Atlántico o el Pacífico? Pacífico. 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 Te doy la fecha. 1848. 4-8. Muchas cosas pasaron en esos años. 4-8, 4-9, 50. Bueno, aquí se elige el primer presidente de la República. Antes de eso, lo que teníamos éramos parte de la República Federal Centroamericana. ¿En Y qué eran año se disuelve? en ese año, en 48. 4-8. Okay. En el 48 México perdió la mitad de su territorio. Claro, también. Eso es lo que decía. Muchas cosas pasaron ahí. Que pierden la mitad del territorio y al año siguiente encuentran oro, ¿no? Qué casualidad. Sabían dónde buscar. Perfecto. Bueno. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Nada más. Bueno. Muchas gracias a todos por estar aquí. Les agradezco la asistencia y con eso el día...